Leyendas de la Dragonlance 2. La Guerra de los Enanos. Margaret Weis y Tracy Hickman. Audiolibro editado por El Amo del Calabozo, 2020. Contraportada. ¿Dónde está el poder? Donde su umbral, su portal. 100 años después del cataclismo, Raistlin Fistandantilus sigue incansable la trayectoria que se ha trazado para intentar convertirse en el ser más poderoso del universo. Sin embargo, el mago descubre que el acceso al poder, que debía estar en la Torre de Palantas, se ha esfumado de ese lugar. El sabio historiador Sastinus le revela que, para hallarlo, ha de trasladarse a Saaman, fortaleza situada en Torvadin, patria de los enanos de la montaña y plaza donde murió Fistandantilus. ¿Qué destino espera a Raistlin, si es la reencarnación del perverso archimago? Los enanos de las montañas están enzarzados en una cruenta guerra con los enanos de las colinas, que ansían apoderarse del supuesto tesoro de aquellos. Prólogo. 2. El río sigue su curso. Las oscuras aguas del tiempo se arremolinaron en torno a la túnica del archimago, arrastrándolo hacia el futuro junto a sus acompañantes. En medio de una lluvia de fuego, la montaña ígnea cayó sobre Istar para zambullirla en las entrañas de la tierra. Las aguas del océano, apiadadas de tanta desolación, se apresuraron a unirse y, así, llenaron el vacío. El templo, donde el príncipe de los sacerdotes aguardaba aún que los dioses le otorgaran sus demandas, desapareció de la faz de Krynn, y los elfos marinos que se aventuraron a alojarse en el recién creado mar sangriento contemplaron atónitos el antiguo enclave del santuario. No había allí sino un insondable pozo de negrura. Las corrientes que lo circundaban eran tan túrbidas, tan gélidas, que ni siquiera aquellas criaturas acostumbradas a vivir en las profundidades osaban acercarse. Fueron muchos, sin embargo, quienes envidiaron a los habitantes de Istar. A ellos, al menos, la muerte les había sobrevenido de manera repentina. En efecto, los sobrevivientes de la destrucción del continente de Ansalon sucumbieron al destino en su aspecto más aterrador: hambre, enfermedades, asesinatos, la guerra. Libro primero. Capítulo primero. 1. Los engendros vivientes. Un áspero alarido, cargado de horror y de angustia, agitó a Crisania en su sueño. Tan acuciante era el grito, tan profundo su propio letargo, que al principio la sacerdotisa no comprendió lo ocurrido. Confundida, asustada, abrió los ojos y trató de identificar su entorno, de descubrir que la había sobresaltado hasta el extremo de dejarla sin aliento. Se hallaba postrada en un suelo duro, mohoso. Su cuerpo se convulsionaba en escalofríos a causa de la humedad que penetraba sus huesos y le rechinaban los dientes. Contuvo el resuello a fin de prestar atención a cualquier movimiento, de distinguir algún objeto familiar, mas la negrura se reveló insondable y el silencio intenso. Expelió el aire de sus pulmones y se esforzó en inhalar una nueva bocanada, sin éxito. Las tinieblas parecían robarle el soplo salvador y, asusada por el pánico, buscó formas en la penumbra, trató de poblarla de indicios de vida. Ningún contorno se perfiló en su mente, se hallaba sumida en un vacío inconmensurable, eterno. Oyó entonces un nuevo aullido, que reconoció como una continuación del que la había despertado. Casi emitió un suspiro de alivio al asaltar sus tímpanos otra voz humana, si bien el temor que delataba aquel timbre discordante resonó en los recovecos de su alma. Desesperada, ansiosa por conjurar la asfixia, se obligó a sí misma a pensar, a recordar. Evocó unas piedras que cantaban, una voz la de Raistlin y unos brazos alrededor de su talle. Revivió la sensación de zambullirse en unas aguas cuyo curso la había arrastrado en pos de la nada, del olvido. Raistlin. Extendiendo una trémula mano, Crisania tanteó el suelo y no encontró sino la fría, saturada roca. Fue entonces cuando recobró la memoria y visualizó, con espantosa claridad, a Caramon en el acto de abalanzarse sobre su hermano. Portaba el guerrero una refulgente espada, y ella se apresuró a invocar un hechizo clerical a fin de proteger al mago. Repiqueteó en sus sienes el estampido del acero al chocar contra la piedra. Pero aquel grito solo podía provenir del hombretón, su acento era inconfundible. ¿Y si había logrado su propósito? Raistlin, vociferó la dama, despavorida, al mismo tiempo que luchaba por levantarse. Su llamada se disolvió en el ambiente, engullida por la oscuridad. Este extraño fenómeno le provocó una sensación tan inquietante que no osó despegar de nuevo los labios y permaneció inmóvil, con los brazos cruzados sobre el pecho, como si pretendiera ahuyentar el intenso frío. Su mano se posó, de manera involuntaria, en el medallón de paladine que se ceñía a su cuello. El influjo benefactor de su dios inundó al instante todo su ser. Luz susurró y, aferrando el talismán, rogó al hacedor que iluminase la negrura. Un suave fulgor brotó de la alhaja para, tras deslizarse entre sus dedos, retirar el manto de terciopelo que la cercaba y, así, permitirle respirar.
más serena al saberse alumbrada. La hija venerable intentó recordar de qué dirección procedían los desgarrados lamentos. Vislumbró fugazmente algunos muebles desvencijados, ennegrecidos, telarañas de ominoso aspecto, libros esparcidos por el suelo y estantes que se desprendían de los muros. Lejos de tranquilizarla, estos objetos contribuyeron a desestabilizarla todavía más. Eran las tinieblas las que los engendraban, tenían más razón de ser que ella misma en el abismo donde la había precipitado el viaje. Surcó el espacio un tercer alarido y Crisania se volvió, rauda, hacia el punto donde se había originado. La luz del medallón rasgó la penumbra, poniendo de relieve dos figuras humanas. Una, ataviada con una túnica azabache, yacía inanimada en el pétreo suelo mientras que la otra, descomunal, estaba volcada sobre el rígido pecho del postrado. Cubría al hombre más corpulento una capa dorada, aunque manchada de sangre, y bajo sus pliegues se adivinaban unas piezas de armadura de idéntica tonalidad. Aprisionado su cuello por una argolla de hierro, la criatura oteaba las tinieblas en un ademán que reflejaba un pánico irrefrenable, tenía las manos extendidas, la boca abierta y el rostro ceniciento. Crisania acercó la joya al ser que permanecía tumbado como un fardo a los pies del guerrero y, al reconocerle en su halo luminoso, languidecieron sus nervios hasta tal punto que soltó la cadena. Raistlin murmuró. Solo cuando sintió que los eslabones de platino escapaban a su garra, solo cuando la valiosa luz comenzó a oscilar, reaccionó y se apresuró a recoger el colgante antes de que se estrellara. Sostuvo el medallón insegura, temerosa de que el mundo se extinguiera con él y renunciaba a su benigna influencia. Dominada por un miedo más sofocante que la penumbra, Crisania se arrodilló junto al mago alejando, sin advertirlo, a unos entes sombríos que se escabulleron entre sus pies. El nigromante estaba acostado de bruces, con la capucha sobre la cabeza. Crisania le dio vuelta con suavidad, retiró el embozo que le ocultaba el rostro y suspendió sobre él el talismán a fin de examinarlo. El miedo heló la sangre en sus venas. La tez del hechicero presentaba unos matices blanquecinos que contrastaban con sus labios amoratados y sus ojos se hundían en sendos alvéolos negros, profundos. ¿Qué le has hecho?, interrogó a Caramón, a la vez que alzaba la vista sin modificar su postura junto al cuerpo, en apariencia exánime, de Raistlin. ¿Qué le has hecho?, insistió, quebrado su timbre por el dolor y la ira. Crisania, ¿eres tú?, preguntó el hombretón con su peculiar acento cavernoso. La luz del talismán proyectaba extrañas sombras sobre el contorno del imponente gladiador. Separados aún sus brazos, arañando el aire con los dedos, ladeó la cabeza en busca de los ecos femeninos. Crisania, repitió, quejumbroso. El guerrero se incorporó y, al dar un paso al frente, tropezó con las piernas de su hermano y cayó cuán largo era. Solo tardó unos segundos en volver a levantarse para, sin resuello, reanudar la febril búsqueda de la sacerdotisa. Sus ojos desorbitados se perdían en el vacío, su palma abierta iba de un lado a otro, incapaz de asirse a un objeto sólido, tangible. Te lo ruego, Crisania, alúmbranos con tu luz. Apresúrate, le urgió, al borde de la desesperación. Pero si mi alhaja está encendida, protestó la sacerdotisa. Paladine me ha otorgado la gracia de... Ahora lo comprendo, exclamó, escrutando al humano bajo la aureola del medallón. Caramón, te has quedado ciego. Le tendió una mano de inmediato y dejó que se cerrasen en torno a ella los anhelantes dedos. Al sentir su contacto, el gladiador sollozó aliviado y se agarró con toda su fuerza a aquella tabla salvadora, tanto que la dama se mordió el labio a fin de contener un grito de dolor. Siguió sujetando al desvalido humano, sin descuidar por ello la cadena de la joya, ajena al crujir de sus maltratados huesos. Se puso de pie, pues no quería desequilibrar al guerrero, y este la abrazó aterrorizado, víctima del extravío que le imponía su ceguera. Consciente de su desmayo, Crisania escudriñó la penumbra. Tenía que encontrar una silla, un sofá, algún lugar donde acomodarlo antes de que se desmoronara. En ese instante, se percató, como una súbita revelación, de que las ominosas brumas le devolvían la mirada, la observaban. Desvió presta los ojos y, parapetada en el halo protector que le brindaba el colgante, dio a Caramón hasta el único mueble que pudo atisbar. Siéntate aquí, le indicó, apoya la espalda. Había instalado al hombretón en el suelo, haciendo que se reclinara en una adornada escribanía de madera, que se le antojó vagamente familiar. Al verla, afloraron a su recuerdo unas imágenes lacerantes y supo que la había visto en circunstancias poco halagüeñas. Pero, preocupada como estaba, no se detuvo a reflexionar. Caramón, ¿por qué yace inconsciente tu hermano?, indagó en un murmullo apenas audible. ¿Acaso Lema? No pudo concluir. ¿Qué me dices de Raistlin?, inquirió él a su vez. Se contrajeron sus desencajadas facciones, alarmado hasta lo inimaginable. ¿Dónde estás, Raist?, vociferó, dispuesto a levantarse pese a su absoluta desorientación. No te muevas.
le espetó la sacerdotisa, en un acceso mezcla de cólera y miedo, al mismo tiempo que presionaba su hombro con mano firme. El guerrero entornó los ojos, retorcidos los labios en una mueca que, por unos segundos, le otorgó una expresión similar a la de su gemelo. No, no lo maté si te referías a eso, contestó, ribeteadas sus palabras de amargura. ¿Cómo iba a hacerlo? Lo último que oí fue tu voz invocando a Paladine, y el mundo se sumió en la oscuridad. Mis músculos se agarrotaron, la espada se desplomó sin que lograra sujetarla. Luego, Crisania había dejado de escucharle. Obsesionada por la figura que se arrebujaba en el suelo a escasa distancia, volvió a arrodillarse a su lado. Tras aproximar el medallón al macilento semblante, introdujo su palma bajo el embozo a fin de sentir el palpito en la garganta y, reconfortada, alzó a su dios una muda plegaria. Está vivo, anunció al inquieto Caramón. Mas, en ese caso, ¿qué le ocurre? Explícamelo tú, la imprecó el gladiador, entre áspero y temeroso. Yo estoy ciego. La dama se ruborizó, azotada por un repentino sentimiento de culpabilidad, y procedió a enumerar los síntomas. No es nada grave, dictaminó el hombretón encogiéndose de hombros. Vacía su voz de emociones. El encantamiento le ha agotado, más aún si, como tú misma afirmaste, ya estaba débil desde el principio. La proximidad de los dioses, aunque ignoro qué puede significar, le enfermó, y este hecho retrasará su recuperación. No es la primera vez que le sucede. Recuerdo que cuando utilizó el orbe de los dragones antes de dominar su manejo también quedó sin energías para sostenerse de pie. Tuve que prestarle mis brazos. Enmudeció, perdido en las sombras, sereno aunque pesaroso. No podemos hacer nada por él, declaró tras una breve pausa. Debe descansar, es la única medicina eficaz contra su mal. Se produjo un nuevo silencio, en el que ambos se concentraron en sus propias cavilaciones. Hija venerable, ¿puedes curarme?, preguntó al fin el hombretón. Su tono quedó compensó lo abrupto de su demanda. Me temo que no, repuso la sacerdotisa, ardientes sus pómulos. Debió de ser mi hechizo lo que provocó tu ceguera. Una vez más revivió en su memoria la escena en la que el robusto gladiador, armado con su ensangrentado acero, arremetió contra Raistlin resuelto a traspasarlo, a cegar también su vida si osaba interferirse entre ambos. Lo lamento, se disculpó, tan exhausta que incluso sentía náuseas. El pavor, el más hondo desaliento, se adueñaron de mí y me impulsaron a actuar de manera irreflexiva. Pero no debes preocuparte, añadió. El efecto no es permanente. Se disipará con el tiempo. Comprendo, asintió Caramón. ¿Hay alguna luz en esta sala? Dijiste que tenías una. Sí, la del medallón, corroboró la dama. En ese caso, te ruego que eches una ojeada y me informes de todo cuanto llame tu atención. Pero Raistlin, olvídate ahora de él, espetó el hombretón a su oponente, en tono imperioso. Vuelve junto a mí y obtea el panorama. Vamos, obedece. Nuestras vidas, y también la suya, pueden depender de lo que me reveles. Fíjate bien en todos los detalles, hemos de averiguar dónde estamos. Al posar sus ojos en las tinieblas, renacieron los temores de la sacerdotisa, quien, abandonando al nigromante en contra de su voluntad, fue a sentarse al lado de Caramón. Apenas distingo nada fuera del radio de acción de la alhaja, confesó, a la vez que sostenía en alto el refulgente disco. Al espiar la cámara me asalta la sensación de haberla visto antes, de haberla visitado, mas no atino a localizarla. Hay varios muebles dispersos, quemados y rotos como si se hubiera declarado un incendio, y montones de libros en absoluto desorden. Atisbo asimismo una escribanía de madera, que es donde tú estás apoyado y la única pieza que se conserva en perfectas condiciones. Me resulta familiar, con sus bellas tallas repujadas representando toda suerte de criaturas extrañas. Se interrumpió desconcertada, indecisa, ansiosa por recordar. El guerrero tanteó con la mano el suelo y comentó, palpó una alfombra sobre la roca. Sí, la hay, o la hubo. Está hecha jirones, parece como si la hubieran devorado. Cayó, de pronto, al percibir una diminuta criatura que huía precipitadamente del halo de claridad. ¿Qué pasa?, indagó su interlocutor. Acabo de descubrir quién ha roído la alfombra, contestó Crisania con una risa nerviosa. Las ratas. Mientras hablaba, una de ellas se ha ocultado en un rincón. En el muro opuesto se perfila una chimenea, continuó, que no ha sido utilizada durante años a juzgar por las telarañas que la envuelven. Lo cierto es que la sala está repleta de urdimbres similares. La voz no le respondía. Repentinas visiones de arañas caídas del techo, de roedores que acometían sus indefensos pies, la sumieron en convulsiones y la impulsaron a recogerse en su maltrecha túnica alba. Además, el desnudo hogar tuvo la virtud de acrecentar la sensación de frío que la atenazaba. Al notar el temblor de su cuerpo, el gladiador esbozó una sonrisa y asió su mano para, con una fuerza que procedía de sus entrañas, inducirla a la cordura.
hija venerable susurró. Tranquilo, si no hemos de enfrentarnos más que a unos cuantos animalillos podemos considerarnos afortunados. En los tímpanos de la sacerdotisa volvió a resonar el aullido de terror que profiriera su compañero durante el sueño, un grito hijo, ahora, de su imaginación, pues él se hallaba encerrado en su mutismo. Recapacitó que, estando ciego, su espanto no dejaba de ser singular. ¿Por qué vociferabas antes? Se atrevió a inquirir. Debiste de haber oído o sentido algo. Sentido es el término adecuado, confirmó el guerrero. Anidan en vez hostiles en este lugar, Crisania, espectros que nos contemplan. Resuman odio. Donde quiera que hayamos venido a parar, nos hemos introducido en su mundo y acusa nuestra intrusión. ¿No recibes tú sus señales? La sacerdotisa se concentró en las sombras, en aquella nebulosa que les miraba persistente. A eso se refería Caramón. Era innegable que alguien se agazapaba en el manto de negrura y, cuanto más empeño ponía ella en descubrir su identidad, mayor era el realismo que asumía. No se trataba de una sola criatura. Pese a su invisibilidad, advirtió que eran varias y que aguardaban su oportunidad detrás del círculo luminoso del medallón. Tal como había apuntado Caramón, destilaban sentimientos adversos y, peor aún, la sacerdotisa tomó conciencia de la ola maléfica que la cercaba por todos los flancos. Ya había experimentado algo semejante en otra ocasión, contuvo el aliento, y el guerrero se dio cuenta. ¿Qué sucede?, exclamó, sobresaltado. «¿Es Tesiseo ella? Ya sé dónde estamos». Él nada dijo, pero giró la faz hacia aquellos ojos que sustituían los suyos. «En la torre de la alta hechicería de Palantas», aseveró la dama en un murmullo. «¿En la morada de Raistlin?». El gladiador exhaló un suspiro de alivio. «Sí, no titubeo, Crisania. Sin duda este es el aposento que conocí, su estudio, mas su aspecto ha cambiado, como si nadie lo habitase desde hace siglos. Ya lo tengo, Caramón. Raistlin me anunció que me llevaría a un tiempo en el que no existían los clérigos. Y no puede ser otro que la época que me dio entre el cataclismo y las guerras posteriores. Antes de que él regresara a fin de reclamar la exclusiva propiedad de la torre, terminó el humano por ella. Eso significa que la maldición todavía pesa sobre la mole, hija venerable, que nos hallamos en el único recinto de Kryn donde el mal reina a su antojo, sin cortapisas. Nuestro viaje nos ha llevado al rincón más temido de cuantos pueblan la faz del mundo, donde ningún mortal osa internarse a causa del robledal de Shoikan, su escudo protector, y los seres siniestros que alberga. Me produce escalofríos pensar que nos hemos materializado en el seno de la perversidad. Crisania vislumbró unos rostros lívidos que, inesperadamente, se dibujaron a su alrededor sin atravesar la aureola creada por la gema. ¿Acaso los habían invocado las palabras del hombretón? Aquellas cabezas desprovistas de cuerpo la contemplaban con pupilas vidriosas, selladas por la muerte años atrás, flotaban en el frío aire y abrían la boca en anticipación al placer que había de proporcionarles la sangre cálida, viva. Caramón, ahora distingo sus semblantes con absoluta nitidez, farfulló, apretujándose contra el fornido humano. Yo sentí el contacto de sus manos, explicó el aludido mientras, sobreponiéndose a sus propios espasmos, atraía a la mujer, deseoso de prestarle cobijo. Me atacaron, y su roce congeló mi piel. Ese fue el motivo de mis llamadas de auxilio. Porque no se han manifestado en todo este rato. ¿Qué les impide agredirnos ahora? Tú, Crisania, aseveró él. Eres una sacerdotisa de Paladine, y estos engendros han surgido de la malignidad. Nacidos a través de un conjuro, carecen de poder para lastimarte. La dama estudió el disco de platino que sostenía. La luz irradiaba aún de su superficie, pero su fulgor se apagaba a ojos vistas y, al percatarse, recordó con una punzada de culpabilidad a Loralón, el clérigo elfo. No podía sustraerse a aquellas frases que pronunciara, augurando que solo cuando la oscuridad la cegara nacería en su alma la auténtica percepción. Soy una sacerdotisa, apostilló al parlamento del guerrero, sin acertar a disimular su desasosiego, mas mi fe es imperfecta. Estos espectros adivinan mis dudas, mi flaqueza. Una criatura tan fuerte como Elistan podría luchar contra ellos, yo no. Mi luz se extingue, Caramón agregó, absorta en las intermitencias del medallón. Guardó unos minutos de silencio, en los que oteó aquellas pálidas faces en su lento, inexorable acercamiento, y se encogió bajo el abrazo del corpulento hombretón. ¿Qué podemos hacer?, le consultó. No me preguntes eso, estoy ciego y desarmado. Se revolvió él, agónico, cerrando los puños. Calla, le ordenó Crisania aferrada a su brazo, posados los ojos en las espeluznantes figuras. Parecen adquirir nuevas energías al oír tus lamentos de impotencia. Quizás se alimenten del miedo, al igual que los moradores del robledal de Shoikan. Dalamar así me lo contó. El gladiador inhaló una bocanada de aire. Su piel brillaba a causa del abundante sudor, vibraban sus vísceras con inusitada violencia. Tenemos que despertar a Raistlin, sugirió la mujer.
No servirá de nada, la previno el agitado guerrero. Incluso podría ser contraproducente. Intentémoslo al menos. Se obstinó ella, mostrando firmeza pese a que la aterrorizaba la idea de avanzar un solo paso bajo tan abrumador escrutinio. Actúa con cautela, muévete despacio, le aconsejó Caramón. La soltó y la sacerdotisa, escudada en el medallón y sin apartar la mirada de los hijos de las tinieblas, se aproximó al mago. Posó la mano en la aterciopelada hombrera de su túnica y le invocó, con toda la vehemencia que la situación permitía. Raistlin, dijo una y otra vez, zarandeándolo. No obtuvo respuesta. Fue corno tratar de resucitar a un cadáver. Al asaltarle tal pensamiento, espió de nuevo a las acechantes figuras y se preguntó si se proponían matar al hechicero. Después de todo, no existía en este tiempo. El amo del pasado y del presente aún no había regresado para enseñorearse de la torre, su legítima propiedad. ¿O acaso se equivocaba en sus cálculos? No podía estar segura. Insistió en llamar al yaciente y, mientras lo hacía, espió sin tregua a los seres de ultratumba. A medida que se difuminaba la luz, los espectros cerraban el círculo en torno a sus proyectadas víctimas. Fistandantilus, vociferó, aunque se dirigía a Raistlin. Buena idea. La felicitó el gladiador. Estoy persuadido de que reconocen ese nombre. ¿Qué ocurre ahora? Percibo un cambio. Se han detenido, constató Crisania, quebrado el aliento. Se han inmovilizado, y es a él al que examinan. Retrocede, la apremió Caramón, acuclillándose. Mantente alejada de mi hermano, y aparta la luz de su semblante. Deben visualizarlo tal como lo conciben en las tinieblas. No, se revolvió la dama enfurecida. ¿Has perdido el juicio? En cuanto le prive del resplandor de la alhaja, lo devorarán. Es nuestra única posibilidad de sobrevivir. Se lanzó el humano sobre la sacerdotisa y, aunque tuvo que hacerlo a ciegas, le favoreció el hecho de que Crisania no estaba preparada para esta reacción. Tras sujetarla con sus colosales manos, la arrancó del lado de Raistlin y la arrojó al suelo. Cayó entonces encima de su frágil cuerpo, tan aplomado que casi la aplastó. Caramón, suplicó ella sin resuello. Lo despedazarán. Entabló un frenético forcejeo con su aprehensor, pero a este no le resultó difícil inmovilizarla. En medio de su trifulca no desasió el medallón, que, más opaco a cada instante, permaneció suspendido de su cadena. Al estirar el cuello, la sacerdotisa comprobó que Raistlin estaba envuelto en brumas, privado de la luz salvador. Caramón, libérame. ¿No comprendes que van a acabar con él?, ordenó. Pero el guerrero, imperturbable, rehusó aflojar su garra e incluso la presionó más contra el suelo. Se leía en sus facciones una creciente angustia que, aunque devastadora, no menoscabó su determinación. Tenía la piel fría, los músculos agarrotados y tensos. Debo formular un nuevo hechizo, decidió Crisania. Pero cuando afloraban a sus labios los versículos, un desgarrado grito de dolor traspasó la penumbra. Paladine, ayúdame, rogó a su hacedor. Nada ocurrió, de modo que intentó desembarazarse del forzudo Caramón, aunque sabía de antemano que sería inútil, que nunca lo lograría por sus propios medios. Al parecer, su dios la había abandonado. Emitiendo un lamento que reflejaba frustración, maldiciendo al gladiador, cejó en su empeño y se conformó con presenciar la escena que se desarrollaba ante ella. Los espectros habían rodeado a Raistlin, al que solo vislumbraba merced a la aureola que proyectaban sus putridos cuerpos. Un quedo gemido escapó de los labios de la mujer cuando una de aquellas fantasmales criaturas alzó las manos y las extendió sobre la figura inerte del mago. El atacado lanzó un bramido y, bajo su negro atavío, todo su ser se retorció en espasmos de agonía. Caramón oyó el alarido de su gemelo y Crisania, al advertir cómo se contraía el rostro del hombretón, reanudó sus protestas. Pero él, aunque un sudor gélido bañaba su frente, movió la cabeza negativamente y siguió atenazando a su presa. La víctima de los engendros vivientes volvió a vociferar. El guerrero se estremeció y la hija venerable sintió una prometedora relajación de su zarpa. Depositó presta el disco de platino en el suelo para, ya libre sus brazos, propinarle una lluvia de golpes, mas en cuanto se separó del talismán la luz de este se apagó por completo y se sumieron en la negrura. De manera súbita, alguien tiró de Caramón, arrastrándolo hacia un lugar ignoto. Sus enloquecidas quejas se entremezclaron con las de su hermano. Acelerado su palpito hasta lo indescriptible, con la mente hecha un torbellino, Crisania intentó incorporarse al mismo tiempo que registraba el suelo en busca del medallón. Sintió la proximidad de un rostro y, convencida de que era el gladiador, la dama alzó la mirada. No era él, sino una cabeza que flotaba suspendida a pocos centímetros. No. Se desesperó, incapaz de moverse. Aquel ente absorbía la vida de sus miembros, de su corazón. Unas manos descarnadas apretaron sus brazos para atraerla, unos labios exangües se entreabrieron, sedientos de calor.
Paladine quiso rezar, mas la letal criatura había insensibilizado su espíritu. Oyó, en una confusa lontananza, que una voz entonaba un salmo en el lenguaje de la magia. Estalló la luz a su alrededor, y la cabeza que la acechaba se desvaneció entre aterradores jadeos. Una vez se disolvieron las garras que la paralizaban, la sacerdotisa olfateó los efluvios acres del azufre y comenzó a vislumbrar la causa del prodigio. Chirac, susurró un ser vivo, en un acento inconfundible. En el mismo instante, sucedió a la explosión un leve destello que bastaba para difuminar las sombras más densas. Raistlin. Se regocijó Crisania. Apoyándose en sus palmas y rodillas, bamboleante, la mujer culebreó a través de la chamuscada roca hacia el mago, que yacía boca arriba y respiraba pesadamente. Blandía el bastón de mago, de cuya bola de cristal irradiaba un tenue centelleo que recortaba las garras reptilianas de su engarce. Raistlin, ¿te encuentras mejor? Arrodillóse a su lado a fin de examinar su anguloso y pálido semblante. El aludido alzó los párpados y asintió en un mudo ademán antes de estirar la mano y, abrazándola, acariciar su sedoso cabello azabache. La extraña calidez de su cuerpo, los latidos de su sangre, conjuraron el frío que entumecía a la sacerdotisa. No tengas miedo, la consoló al notar sus temblores. No nos harán ningún daño ahora que me han reconocido. ¿Estás herida? La dama no pudo articular ni una palabra, se limitó a negar con un significativo gesto y cerró los ojos, abandonada a su benéfico contacto. Cuando, reconfortada, se dejaba acunar por los flexibles dedos que ensortijaban su melena, una palpable tensión en el cuerpo del hechicero rompió el embrujo. En una actitud que denotaba disgusto, Raistlin la agarró por los hombros y la apartó. «Relátame lo ocurrido», le urgió, aún débil. «Me desperté aquí», repuso ella, si bien tuvo un ligero desfallecimiento al revivir la experiencia y también a causa de las sensaciones que le inspiraba la proximidad del mago. Oí gritar a Caramon, prosiguió, al ver la impaciencia reflejada en los rasgos de su interlocutor. Cuando acudió a su llamada. «¿Mi hermano se halla en esta sala?», la interrumpió Raistlin, con los ojos desorbitados. «Ignoraba que el encantamiento le hubiese transportado con nosotros. Me sorprende que haya resistido el viaje. O quizá no», agregó al distinguir el contorno del hombretón desplumado en el suelo. «¿Qué le ha pasado?». «Mi hechizo le dejó ciego», declaró Crisania, ruborizándose. «No era tal mi intención, pero no podía permitir que te matase en aquel tétrico laboratorio del templo de Istar, unos minutos antes de que sobreviniera el cataclismo. Tus poderes han nublado su visión», exclamó el nigromante, perplejo. «El mismo Paladine le ha infligido un castigo a través de tus oraciones. Resulta irónico». Prorrumpió en carcajadas, que resonaron en la hueca piedra y, al hacerlo, sumieron a la sacerdotisa en un terror nuevo, desconocido. Sin embargo, pronto las risas sofocaron a quien las profería. Se llevó el mago las manos a la garganta, en un esfuerzo denodado por respirar. Crisania observó, inerme, los espasmos de Raistlin, hasta que se normalizaron sus inhalaciones. «Continúa», le dijo este, ya más sereno aunque ostensiblemente irritado consigo mismo. «Deseaba comprobar la causa de sus alaridos», explicó la dama, retomando el hilo de su historia, mas las tinieblas me impedían actuar. Entonces me acordé del medallón de platino y, bajo su luz, lo descubrí en un rincón apartado. Constaté su ceguera, y al rato oteé el entorno y reparé en tu figura inerte. Tratamos ambos de despertarte, sin resultado. Caramon me rogó que le describiera la habitación y, al espiar las sombras, se me aparecieron esos repugnantes engendros que... Un involuntario estremecimiento selló sus labios. «No te detengas», le instó Raistlin. «En presencia de los espectros los resplandores del talismán comenzaron a amortiguarse», murmuró la dama tras un corto intervalo, y sus cuerpos translúcidos cerraron filas en un implacable avance. Incapaz de rechazar su ataque, te llamé. Usé el nombre de Fistandantilus, lo que provocó una tregua expectante. En aquel momento su pavor se trocó en cólera. Caramon me arrojó al suelo, musitando algo sobre la necesidad de que las criaturas te vieran tal como existes en su plano de negrura. Cuando la luz de Paladine cesó de alumbrarte, se abalanzaron al unísono. Enterró el rostro entre las manos al rememorar los bramidos del mago, y enmudeció. «Eso dijo mi gemelo», intervino Raistlin con su peculiar tono de voz. La sacerdotisa salió de su aislamiento para contemplarlo, desconcertada por el tono, mezcla de admiración y pasmo, que había empleado. «Sí», corroboró fríamente. «¿Por qué?». «Porque has salvado nuestras vidas», apuntó el nigromante, de nuevo cáustico. No imaginaba que a un botarate como él pudieran ocurrírsele ideas tan atinadas. Deberías prolongar su ceguera, puesto que le despeja el cerebro. Intentó sonreír, pero la tentativa degeneró en una tos que casi lo asfixió. Crisania dio un paso al frente, resuelta a ayudarle. Refrenó su impulso una mirada imperativa del mago, remiso a aceptar el concurso de nadie, pese al flagelo de dolor que le consumía.
Arqueó la espalda para ocultarse de ella, hasta que se hubo mitigado el ataque y pudo incorporarse, recobrando en apariencia la compostura. Su debilitamiento se hacía patente en los labios manchados de sangre, en la crispación de sus manos y en su resuello, rápido y entrecortado. Cuando parecía recuperado, un acceso aún más virulento que los anteriores dio con sus huesos en la desnuda roca. En una ocasión afirmaste que los dioses no podían sanarte, aventuró la sacerdotisa. Pero no tardarás en morir, Raistlin, y me gustaría hacer algo para aliviar tu dolencia. Dime solamente qué necesitas, si está a mi alcance, obedeceré tus instrucciones. No osó tocarlo. Durante un breve lapso reinó en la cámara un silencio sepulcral que no alteraban sino las penosas exhalaciones del hechicero. Al fin, agotadas casi sus energías, el postrado le hizo a la dama una señal para que se acercara. Ella se inclinó sobre su cuerpo y Raistlin rozó su pómulo, invitándola a aplicar el oído a sus labios. Su aliento era cálido, tanto que la sacerdotisa se estremeció al sentirlo en su piel. Agua, solicitó en un tenue murmullo, que Crisania solo interpretó al enderezar la cabeza y leer los movimientos de sus entumecidos labios. Una poción curativa, la guardo en el bolsillo de mi túnica, logró articular. La tibieza de un fuego también me fortalecería, mas no me quedan ánimos para encenderlo. La sacerdotisa asintió, significando por este gesto que había comprendido. ¿Y Caramon?, interrogó el mago, incapaz de completar una frase más después de tan larga parrafada. Los seres de ultratumba lo atacaron, respondió la dama, a la vez que desviaba la mirada hacia el inmóvil guerrero. No ha pestañeado en todo este rato, es posible que haya muerto. No, se revolvió Raistlin en su agonía. Le necesitamos, tienes que curarlo si no es demasiado tarde. Cerró los ojos, y arreciaron sus jadeos para inhalar el aire que se empecinaba en escapar de sus pulmones. ¿Estás seguro?, balbuceó Crisania. Intento sacrificarte. El nigromante hizo una mueca y meneó la cabeza, provocando el crujir de su capucha. Levantó acto seguido los entornados párpados, como si quisiera conminar a su interlocutora a escudriñar las profundidades de su alma a través de sus pardos iris, y su llama interior se exhibió ante ella, convertida en un mortecino centelleo muy diferente del fuego abrasador que detectara en anteriores circunstancias. Crisania dijo: voy a perder el conocimiento. Te quedarás sola en este nido de oscuridad. Y mi hermano es el único que puede ayudarte. Se entelaron sus pupilas, aunque estrechó la mano de la sacerdotisa a fin de aferrarse a la realidad mediante la energía que de ella dimanaba. En un evidente forcejeo contra el desmayo, consiguió clavar la vista en la apesadumbrada mujer. No salgas de esta habitación, ordenó en un último hálito, a punto de perderse en el vacío. Renacido su pánico, Crisania estudió el panorama. Raistlin había pedido agua, calor. ¿Cómo podría proporcionárselos? En el seno de la perversidad, se sentía desvalida, sola, tal como él había preconizado. Reacciona, le suplicó, agarrando su delgada mano entre las suyas y llevándola a su mejilla. No me dejes, te lo ruego, susurró, paralizada por el gélido contacto de su carne. No puedo darte lo que precisas, carezco de poder. No sé crear agua a partir del polvo. Raistlin fijó en ella los ojos, ahora casi tan negros como la estancia donde yacía. Trazó con su mano, la mano que la hija venerable sostenía, una línea vertical frente a sus lagrimales. Al instante su mano se desplomó, ladeó la cabeza y, exhausto, se abandonó al forzado sueño. La sacerdotisa, confundida, tanteó su propia mano preguntándose qué había pretendido indicar el mago con su extraño movimiento. No fue una caricia, estaba persuadida de que quería sugerirle algo. ¿Qué podía hacer? ¿Qué era lo que motivaba su persistente escrutinio? La asaltaron los recuerdos, en una nebulosa que no acababa de despejarse. No puedo crear agua a partir del polvo. Mi llanto, murmuró al fin. Libro primero. Capítulo segundo. 2. En el seno de la perversidad. Sentada sola en la malhadada cámara, junto al cuerpo de Raistlin y cerca del demacrado Caramon, Crisania sintió envidia de ambos. Cuán fácil sería, pensó, abandonarme a un prolongado letargo y dejar que me acunara la negrura. La perversidad latente en la estancia, que al parecer había ahuyentado la voz del nigromante, regresó al apagarse esta. La notaba en su nuca como una gélida ráfaga de viento. Varios pares de ojos la espiaban desde las sombras, ojos que únicamente retenía la luz del bastón de mago. Por fortuna, el objeto arcano no había cesado de destellar al mantenerse sobre su superficie la mano inconsciente de su dueño. La sacerdotisa depositó gentilmente la mano del archimago sobre el pecho de él, antes de adoptar una postura más cómoda y, mordisqueándose los labios, conteniendo las lágrimas, reflexionó sobre lo ocurrido. Depende de mí, se dijo, en un esfuerzo de concentración destinado a conjurar los susurros que oía en su derredor.
Acuciado por su debilidad, busca respaldo en mi fuerza, se lamentó, a la vez que enjugaba los acuosos riachuelos de sus mejillas y contemplaba las gotas prendidas de sus dedos. No puedo reprochárselo, he presumido de poseerla pese a que, hasta ahora, nunca supe que era el dominio de uno mismo. Lo he comprendido gracias a él, no debo decepcionarle. Calor, prosiguió, en medio de unos escalofríos que agitaban todo su ser. Necesita recibir el influjo de esa tibieza que nos ayuda a vivir, a él y a los demás. ¿Cómo se la proporcionaré? Si estuviéramos en el castillo del muro de hielo, mis oraciones bastarían para caldear el ambiente. Paladine obraría el prodigio con solo pedírselo. Pero este frío no es el que originan la nieve y la ventisca. Se trata de algo insondable, que congela más el espíritu que la sangre. Me hallo en el corazón del mal, donde la fe me sostiene a duras penas, así que no veo la manera de crear una aureola de calidez. Mientras recapacitaba, examinó la estancia, apenas visible más allá del círculo luminoso del bastón, y reparó sin proponérselo en unas cortinas harapientas que enmarcaban las ventanas. Confeccionadas con grueso terciopelo, eran lo bastante grandes para cubrirlos a todos. Tal visión le levantó el ánimo, si bien volvió a hundirse en el pesimismo al recordar que solo las alcanzaría atravesando la sala y que los fulgores del cayado no alumbraban el espacio intermedio, ni el muro remoto del que pendían. Tendré que surcar el manto de tinieblas, constató, apesadumbrada, al borde de la locura donde la precipitaba su propia flaqueza. Suplicaré a Paladine que acuda en mi auxilio, decidió, en un repentino acceso de coraje. Sin embargo, dudo que me lo brinde. El motivo de este nuevo derrumbamiento fue que sus ojos se posaron accidentalmente en el medallón, que se recortaba, opaco y descorazonador, en el suelo. Ignorando sus vacilaciones, desoyendo la desazón que le causaba el hecho de que su luz se extinguiera en presencia de los espectros, se aprestó a recoger el disco. Evocó la imagen del Oralón, el sumo sacerdote elfo que le había ofrecido unirse a los clérigos auténticos antes del cataclismo. Ella lo había rechazado, decidida a escuchar las palabras del príncipe aún a riesgo de su vida, aquellas frases ignotas que excitaran la ira de los dioses. ¿Estaba Paladine enfurecido? La había abandonado en su cólera, al igual que, según la opinión generalizada, había abandonado el reino de Kryn después de la hecatombe de Istar. ¿O era acaso que su poder divino no conseguía penetrar las capas de perversidad que envolvían la torre de la alta hechicería? Asustada, en un mar de incertidumbre, Crisania alzó su talismán. No brilló, no se mudó su aspecto, el metal permaneció frío al tacto. Erguida ahora en el centro de la sala, sin soltar la alhaja y tiritando, la sacerdotisa exhortó a su voluntad a conducirla hacia el ventanal. Si no lo hago, murmuró a través de los labios cuarteados, moriré. Todos sucumbiremos a esta atmósfera hostil. Miró a los dos hermanos. Raistlin estaba cubierto por sus tupidas vestiduras, pero todo su ser despedía un olor mortífero. En cuanto a Caramón, su caso era todavía más apremiante, pues portaba el exiguo atuendo de gladiador de los juegos, un taparrabos y varios accesorios de una armadura dorada que, junto a la fina capa, apenas le abrigaban. Resuelta a no detenerse en su empeño, la dama levantó el mentón y clavó sus pupilas en las siseantes criaturas que pululaban en su derredor, a la vez que, con paso firme, salía del cerco de luz proyectado por el cayado. Las tinieblas cobraron vida, los murmullos aumentaron de volumen hasta que, horrorizada, la sacerdotisa comenzó a desentrañar su mensaje. Cuán sonora es tu llamada, amor, cuán cerca está la penumbra de tu corazón. Tus ríos fluyen turbulentos, amor, a través de unas venas en putrefacción. Ay, amor, un calor oculta tu frágil piel, puro como la sal, como la muerte dulce y deseada. En la noche la luna encarnada, guía fiel, tu hábito fosforescente certeramente conduce. Unos dedos fantasmagóricos rozaron su pómulo y la sacerdotisa, sobresaltada, retrocedió frente al invisible enemigo. Abrumada por el pánico, por el lúgubre canto de los espectros, se inmovilizó, remisa sus piernas a obedecer su débil mandato. No, se regañó, disgustada. He de seguir, no permitiré que me venzan los hijos de la malignidad. Soy una de las elegidas de Paladine. Aunque mi Dios me vuelva la espalda en esta hora crucial, mi fe alumbrará el camino. Estiró el brazo, como si la negrura fuera una cortina que tuviera que apartar literalmente, y reanudó la marcha hacia la ventana. Los malévolos ecos acechaban sus tímpanos, incluso resonaron cavernosas risas en el aire, mas nadie osó lastimarla, ni siquiera tocarla. Al fin, tras recorrer un trayecto que se le antojó interminable, Crisania alcanzó su objetivo. Temblorosa, aturdida por tanta tensión, descorrió los pesados cortinajes con la esperanza de ver las reconfortantes luces de Palantas. La vida bulle al otro lado de estas paredes, se alentó, aplastando la cara en el cristal. Habitan la ciudad seres de carne y hueso. Divisaré las avenidas, los bellos edificios. Pero la profecía todavía no se había cumplido.
Raistlin, el amo del pasado y del presente, no había regresado con el poder que había de investirle como único señor de la torre. Transcurrirían muchas décadas antes de que se produjera tal evento, razón por la que cercaba la mole una oscuridad impenetrable, una niebla arcana y perpetua. Si refulgían los fanales en la urbe, la sacerdotisa no podía contemplarlos. Exhalando un desazonado suspiro, Crisania sujetó el paño y tiró de él. La roída urdimbre cedió casi al instante, cayó tan aplomada que la enterró en un manto de brocados deslucidos. No le molestó su peso, al contrario, se deshizo del enredo y se arropó en los pliegues, sosegada al sentir su calor. Tras desgarrar la otra cortina, la arrastró por la estancia sin prestar atención a los disonantes ruidos que producían los diseminados fragmentos recogidos a su paso. Los haces luminosos del bastón guiaron su andadura sin un parpadeo. Cuando llegó a su altura, la dama se desmoronó en el suelo. El agotamiento y el pavor sufrido en su azaroso viaje fueron los causantes de esta reacción. No se había percatado Crisania de cuán fatigada estaba. No había dormido desde que se desencadenara la tormenta en Istar y, ahora que la acunaba la tibieza de los cortinajes, el deseo de deslizarse en el olvido la tentaba hasta lo impensable. No puedes hacerlo, se ordenó. Forzándose a la acción, se aproximó a Caramon y se arrodilló a su lado a fin de cubrirle con el grueso terciopelo que extendió sobre sus hombros. El cuerpo del guerrero había adquirido una textura marmórea, apenas respiraba. La sacerdotisa aplicó la mano a su garganta en busca de un palpito esperanzador, y lo halló lento e intermitente. Fue entonces cuando descubrió unas señales en su cuello, las huellas que imprimieran unos labios descarnados. Se perfilaron en su memoria aquellas cabezas sin cuerpo que flotaban en el ambiente, si bien se apresuró a descartar tan agobiantes imágenes. Centrados sus pensamientos en lo que se proponía hacer, posó las manos abiertas en la frente del gladiador e inició su plegaria. Paladín Oro, si tu cólera no te ha apartado de tu hija y sierva, si comprendes que tan solo quiero honrarte, si puedes disolver esta terrible penumbra el tiempo suficiente para escuchar mi ruego, cura a este hombre. Si su ciclo vital no ha concluido irreparablemente, si el destino aún le reserva alguna empresa, restitúyele la salud. De no ser así, Paladine, recoge su alma en tus brazos y asígnale una morada eterna entre tus huestes. No pudo continuar, sus últimos restos de energía se disiparon. Víctima del terror que había presidido todos sus movimientos y de sus luchas internas, sola en medio de aquel caos insondable, hundió el rostro en sus manos y prorrumpió en el amargo llanto de quien no vislumbra una salida para su desgracia. Una palma enorme se cerró sobre la suya. Aunque tan inesperado contacto la sobrecogió, percibió de inmediato el calor que despedía su fuerza. Vamos, Kika, dijo una voz profunda y somnolienta, no debes llorar. Al alzar los ojos nublados por las lágrimas, Crisania advirtió que el pecho de Caramon se hinchaba en inhalaciones espaciadas, que su tez había perdido la lividez letal y, lo más importante, que las heridas de su cuello habían desaparecido. El guerrero esbozó incluso una sonrisa, al mismo tiempo que le daba unas palmadas en el dorso de la mano. Tan solo ha sido una pesadilla, Kika balbuceó, mañana la habrás olvidado. Arrebujándose en la cortina, refugiándose en su calidez, el hombretón dio media vuelta para entregarse a un sueño plácido, reparador. Tan exhausta que ni siquiera atinó a manifestar su gratitud, Crisania observó unos segundos al gladiador, hipnotizada ante la paz que emanaba. La sacó de su ensimismamiento un goteo que, aunque suave, no dejó de sorprenderla. Un líquido en aquel lugar. Ladeó el rostro y vislumbró, por primera vez desde su llegada, el contorno de una jarra en el borde de la escribanía. Tenía la boca hendida, suspendida en el aire, y parecía haber permanecido varios lustros vacía. Su contenido se derramó siglos atrás, no le cabía la menor duda, y no obstante ahora un fluido transparente brotaba de su fondo y chorreaba despacio sobre el suelo, brillando el delgado hilo bajo la luz del bastón. La sacerdotisa extendió la palma de tal modo que las gotas se remansaran en ella, y se la llevó a los labios. En efecto, era agua. Tenía un sabor amargo, casi salado, pero la juzgó el elixir más exquisito que nunca había bebido. Realizando un supremo esfuerzo para mover su entumecido cuerpo, vertió una pequeña cantidad en el hueco de su mano y la sorbió de un trago, ávidamente. Saciada su sed, colocó el recipiente en posición vertical sobre el mueble y comprobó que el nivel del líquido subía de inmediato, que la fuente no había de secarse pues el agua consumida era reemplazada sin demora. Ahora sí, ahora pudo agradecer el favor de Paladine con palabras que surgían de lo más hondo de su alma, desde tan recónditos recovecos que no alcanzaban sus cuerdas vocales. Se desvaneció su miedo a la oscuridad, a las criaturas que ésta engendraba. Su Dios no la había abandonado, seguía a su lado, aunque, quizá, le había causado cierta desilusión.
Relajada, Crisania volvió los ojos hacia Caramón y, tras constatar que dormía tranquilo, que sus contraídos rasgos se habían ensanchado, se encaminó al rincón donde yacía su gemelo al abrigo de su túnica, teñidos los labios de tonalidades violáceas. Sabedora de que el calor que irradiaba su cuerpo les reconfortaría a ambos, la sacerdotisa se estiró a su lado para, en tal postura, envolverse en la cortina. Reclinó la cabeza en el hombro del mago, cerró los ojos y se meció en la acogedora penumbra de la estancia.